No, muchas gracias. Entonces, no sé, Claudia, Javier, si tienen alguna duda, pregunta, comentario. Sí, doctora, yo tenía bueno, tenía dudas que ya se han ido resolviendo con las intervenciones anteriores, ¿no? Sobre esta cuestión de los contactos, de los vínculos y cómo todo eso nos ayuda a entender los grandes saltos que da este personaje. Que por cierto, igual antes que nada, igual felicitar a la doctora y agradecerle por compartir el texto con nosotros de este personaje que pues efectivamente, ¿no? Nos deja eh, un gran sabor de boca conocer sobre estos personajes que no son los que tradicionalmente trabajamos, ¿no? Estos señores metidos en la política y en la economía y etcétera. Pero bueno, yo únicamente, eh, además de todo, como les decía, ¿no? Ya son dudas que ya se han ido resolviendo. Me queda una cosa, en este esfuerzo que hace por ubicar al arquitecto como un formador, un docente, me parece que sería bueno, bueno, no lo sé, ¿no? Para mí me parece que sería bueno ubicarlo. eh, el papel de este profesor dentro de los esfuerzos del Estado por impulsar la carrera de ingeniería, porque en la trayectoria de vida que nos presenta, pues lo vemos como docente en dos grandes momentos, ¿no? En la Escuela de Ingenieros y después en la UNAM, en la facultad. Los cambios en los programas de enseñanza y eso, bueno, pues fueron, sobre todo cuando ya se pasa a la UNAM, pues supongo, ya fueron como cambios en los planes de estudio que se diferenciaban de la Escuela de Ingenieros. Y ya en este momento, pues el arquitecto ya en su labor docente, me parece que aquí nos lo comenta, ¿no? En la página, bueno, es que creo que me imprimí mal, pero donde usted nos habla sobre cuando se incluye esta carrera de ingeniero arquitecto, que hace diferencia a lo que antes se había, el título con el que se egresaban estos profesionistas. Entonces mi pregunta era si usted pudo vislumbrar o pudo encontrar indicios de cómo o sea, porque obviamente aquí en el texto lo vemos, ¿no? Con la producción bibliográfica del arquitecto, pero si hubo alguna intervención de este señor en las modificaciones de los planes de estudio o alguna otra manera en la que él haya participado, además de como docente, porque me parece que eso también podría abonar al marco que nos está presentando. Y otra cosa que a mí también me hubiera gustado mucho ver, que pudiera presentarnos a algunos de sus discípulos, algunos de estos personajes a los que él formó y que siguieron la trayectoria del profesor. Bueno, no sé, eso solo es como siempre, ¿no? Como cosas que nos gustarían ver, pero me parece que eso también enriquecería el trabajo, ¿no? Para ver el efecto que este señor, este profesor a lo largo de esa trayectoria tan larga, pues seguramente tuvo un impacto mayor. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, en cuanto a esto de los planes de estudio, no se tiene noticia, está nada más en su expediente de la UNAM, está en el archivo de personal docente de la UNAM. No hay ninguna participación que haya él tenido de la docencia, digo, de la modificación de planes de estudio. Como te decía, no, como les comentaba, no tuvo nunca la titularidad, el tiempo completo, o sea, fue maestro de asignatura bueno, le cambiaban y a veces tenía un número determinado de alumnos, otras veces otro, unas veces daba una materia, otras veces otra, pero en general fueron todas de dibujo, perspectiva, geometría descriptiva, relacionada siempre entre esas tres, pero participación de planes de estudio no, no se tiene noticia. Yo no creo que haya sido porque era por asignatura, no sé si fue invitado alguna vez, no, no aparece en el expediente. En cuanto a las obras que mencionas, este,
Bueno, sí siguió trabajando en México, pero mucho menos, ya nada más, se tiene muy pocas noticias de obra en todos los años que vivió en México. Está de Canalejas, el Templo de María Auxiliadora en la Ciudad de México, y nada más, o sea, yo no he localizado nada más, pero sí, en el archivo familiar hay muchísimas fotos de faros en diferentes puertos del país, desde un extremo al otro lo Pacífico al Atlántico, y también del norte a sur. O sea, hay en todos, de muchos de los lugares, hay el faro de tal de Tamaulipas, el faro de tal de Oaxaca, etcétera. Hay muchos. Eso tendría que ir a investigar a cada una de estas ciudades con una que encontrara de que sí hay un mapa igual, y firmado por él, que él tiene sea una copia y que el original se haya quedado allá, porque también los hijos, la hija y el nieto me dijeron que él viajaba mucho, que viajaba mucho por las obras. Entonces, puede ser, pero nada más es así como una posibilidad de que el tiempo que estaba en México haya ido a los puertos estos que comentamos, en tren, que era el medio en el que él se movía, y que haya ido a hacer algún plano o a dirigir alguna obra allá, porque sí tiene varios. Incluso tiene unas fotos del puente de Apatzingán, de la zona esta para Tierra Caliente, pero no está firmado por él, ni mucho menos. Y él, yo no vi que trabajar el metal, porque ese puente es metálico. Entonces, hay todavía dudas al respecto, no sé. Viendo en los archivos de aquellos lugares, si hay algún documento que acredite que esos planos él los hizo. Porque se me hace muy raro que tenga tantos, o que haya viajado y los haya dibujado en sus viajes, no sé. Porque las vacaciones, según lo que me dice la hija, les gustaba mucho ir a Acapulco, y que ella era la que manejaba, pero que él viajaba de trabajo. Entonces, si viajaba de trabajo, si viajaba, por ejemplo, a Canalejas, que iba, me dijo que hacía el arquitecto cuando no podía ir, iba el cantero. La familia Nogués es unos canteros ahí que a ellos se les atribuye mucho el patrocinio del templo y la construcción en sí, manual, y les hacía los modelos de los arcos con cada uno de los cortes, para hacer la estereotomía. Pues les daba ya hecho en arcilla, y que les armaba, por ejemplo, el arco con piezas de arcilla para que así lo hicieran ellos mientras él podía regresar otra vez a revisar la obra. Porque la de aquí de Moroleón, bueno, no tiene chiste, ¿no? Estábamos a media hora, y él vivía en Morelia, pero la de Jilotepec, ¿no? Entonces, es posible que estas otras de los puertos haya trabajado también, o haya hecho los diseños para que los trabajaran allá, también puede ser, porque era un ingeniero. Y respecto a lo que mencionan de lo ingeniero arquitecto, esto se da pues, unas dificultades, una serie de diferencias entre ingenieros y arquitectos a raíz de que Napoleón funda el Politécnico en 1804. Luego surge la carrera de ingeniero, y hay ya cierto pique con los arquitectos, y ahí lo menciono que hubo enfrentamientos, porque los ingenieros decían que los arquitectos iban a hacer obras, que se encargaran también de garantizar las obras en cuanto a la estructura y demás, porque bueno, sabemos que los ingenieros se dedican más al cálculo y a la estructura, a la resistencia de la obra, y los arquitectos al diseño, también por supuesto a las obras, ¿no? Pero como que esa ha sido fundamentalmente la diferencia. Ahorita Eugenio que nos diga si no está de acuerdo. Pero entonces él, bueno, se hizo la carrera ingeniero arquitecto, y aquí en México también se fundó la escuela de ingeniería y la de arquitectura y luego la de ingeniero, luego las fusionaron. Estuvieron así 10 años fusionadas, y se volvieron a separar después, pero hubo un tiempo que se hacía la de ingeniero arquitecto. Esto fue pues durante el siglo XIX, y después hubo muchas pues solicitudes de que
los arquitectos pues, se comprometieran, ¿no? Y acabaron por fusionar, haciéndolo así, en ingeniero arquitecto, y también volviendo a los principios de Vitruvio, ¿no? De vetustas, belleza, firmeza y práctico, en resumidas cuentas, que es lo que tiene que reunir una obra arquitectónica para la comodidad de quienes la habitan. Porque muchas veces los ingenieros se dedican a que todos hacen como más bien, bueno, no quiero ser pero el diseño no importa que sea como una caja de zapatos, pero que quede ya funcional. Y los arquitectos buscan también lo estético. Entonces lo ideal es que se conjunten y que sea firme, bella y práctica para la función para la que fue creada. Entonces viene pues ya después la arquitectura funcionalista, y que pues una escuela parezca escuela y se haga como para escuela, y un hospital se haga como hospital, pero se adaptaban casas como escuelas o como hospitales, y no había, o como cines o lo que sea, ¿no? Entonces no había una practicidad o funcionalidad igual. O como estaban las casas, con el baño después de allá del patio y de los animales, todo una letrina, y entonces pues ya el baño se integra a la casa, y ahora ya también la cocina casi está en la puerta de la entrada, para que la señora vea a qué horas llega el gas o el agua, etcétera. Entonces, eso. Y respecto a el otro comentario de que de la escuela, si dio clases en la escuela y luego en la UNAM, es lo mismo. La Escuela Nacional de Ingeniería es parte de la UNAM, pero la Escuela Nacional de Ingeniería funcionaba, ves que estaban siempre las facultades en diferentes sitios, y era en el Palacio de Minería. Ahora pues tiene otra función, ¿no? Y ahí es en un salón de maestros distinguidos, que ahí quedó, y ahí está un archivo importante de ingeniería todavía. Ahí consulté pues, las publicaciones de él, que hizo unos fascículos en una revista, la revista de ingeniería, que era muy reconocida, y luego publicó el libro eso mismo. Y bueno, los libros que hizo fue siempre con estos mismos objetivos para sus clases, y que un editor dijo, no editó, él publicó, porque eran material para su clase, pero bueno, han sido libros muy útiles y muy buenos. Entonces, cuando se hace la UNAM, se traslada la escuela para allá, y también se funda la de arquitectura. Entonces, pero sigue siendo la misma escuela donde John Binney dio clases, y que se funda desde el siglo XIX. Perdón. Entonces, cuando se traslada a la Escuela de Ingeniería a la UNAM, ¿siguen los mismos planes de estudio que cuando era Escuela Nacional de Ingeniería? Es la misma escuela, no, los planes se van modificando conforme pasa el tiempo y se actualizan y demás. Y luego si se hace escuela de ingeniería y arquitectura, claro que son unos planes que incluyen ya mucho de lo ingeniería, ¿no? Ujú. De las fuerzas y de los contrapesos, etcétera. Y la de arquitectura también lo incluye ahora, porque los arquitectos hacen tanto proyecto como construcción, y los ingenieros también proyectan, y bueno, su fuerte está en lo resistente de un edificio. Le dan más importancia a eso. El arquitecto, para mi gusto, pues le da a todo la importancia, ¿no? Y si tú ves un proyecto de ingeniero, lo detectas, porque pone la división a veces con un color de piso, o con murito, no sé, con un cristal, pero no una diferenciación de áreas por zonas y no sé, a mí los proyectos de ingeniero creo que se distinguen mucho de los de arquitectos. Y bueno, ahora que han implementado más materias en este sentido de los ingenieros, bueno, de los arquitectos, entonces como que ya están más parejos, vamos a decir. Claro que hay algunos que se dedican a infraestructura, al calcular los materiales y las columnas, o la cantidad de metal que debe llevar las columnas en total para que el edificio sea resistente. Pero pues un arquitecto, cuando va a hacer un edificio grande, generalmente contratan a un ingeniero. Ok. Pero Bueno, es la misma escuela, ¿eh? Es la ok, misma escuela, y van cambiando los planes de acuerdo a estos momentos, que fueron diferentes. sí, Se claro. funda como ingeniería, luego se funda la de ingeniería y arquitectura, y luego vuelve otra vez ya, y luego se separan otra vez, ingeniería y arquitectura. Sí,
Sí, es que mi pregunta era sobre las obras, pero sobre su obra, pero no su obra material, sino por su obra publicada. Porque precisamente, bueno, yo lo vi aquí con los abogados. Efectivamente, ¿no? Los profesores tenían que escribir sus propios libros porque cada que se actualizaba un plan de estudios, pues cambiaban los contenidos, bueno, desde el nombre de la materia hasta los contenidos, lo que había que enseñar. Entonces, ellos tenían que, bueno, se apoyaban en profesores de otros países, las escuelas, pues de vanguardia, podríamos decir, pero ellos Mm, también escribían sus propios textos. Y muchas sí. veces en esta producción de los textos era donde ellos proyectaban que había que cambiar las materias nuevamente. Por eso le preguntaba que si no había visto a John Binney como miembro de algún consejo o algo en que participara en estos cambios en los planes y programas de estudio. Mm, Y bueno, ahorita que comentaba así, igual tenía aquí anotada una duda que me surgió en la exposición que estaba haciendo sobre si usted sabe quién era el profesor titular, porque a veces también esta cuestión de los profesores titulares era porque o tenían una buena relación o tenían una muy mala relación. Por eso no los profesores cuando llegaban a cubrir interinatos, normalmente llegaban a cubrir interinatos para que con el paso del tiempo ocuparan la titularidad. Y en este caso, pues parece que pues que tenía aquí como que antagonistas, ¿no? Porque nunca lo dejaron ocupar una titularidad y fueron muchísimos años para que no ascendiera en ese sentido. Y bueno, ya nada más un comentario así rápido sobre esta cuestión que usted comentó, muy interesante sobre el tema de los faros. Fíjense que yo encontré en un archivo en un expediente de Calero, uno de sus tíos en Mérida, me parece, proyecta la formación de una plaza. Y me parece que estaba cerca de un puerto. La verdad es que lo pasé por alto porque era algo que no era indispensable para mí. ya. Pero ese señor proyecta la plaza y le dice a Calero que pues él va a invertir dinero, pero pues necesita el permiso de fomento para que le autoricen la obra. Entonces le dice Calero, sí, no te preocupes, vamos a armar el plano, haz el diseño, me mandas quién va a construir y yo aviso. Entonces, quiero pensar que probablemente usted en Fomento pueda encontrar alguno de estos mapas porque sí enviaban los planos, sí enviaban los planos para, ya sea para que se aprobara. Y si él construyó los faros, seguramente que ahí debe de haber algo. Espero que le sirva de algo. Y Ah, muchas muchas gracias, gracias. No, te gracias. agradezco mucho, Claudia. Mira, de lo que comentaba en el principio de que él llegó como sustituto del profesor Schiaffino, pero nunca volvió, nunca le quitaron todo el tiempo siguió dando clases, pero daba, las materias que le pedían, pero no, nunca salió, no dejó de dar clases ni un solo año, nada. Entonces, no sé si Schiaffino nunca regresó y por eso lo dejaron o se murió, no sé, pero o que haya habido algún recelo por ser extranjero, porque era muy bueno, o sea, como profesor fue muy bueno. Y de lo que dices del material, bueno, se sigue, en varias escuelas se siguen presentando sus obras como vigentes. Entonces, su tarea fue muy importante, su desempeño fue muy bueno, los alumnos hablan muy bien de él. Digo, algunos tuvo por su carácter fuerte, lo que les comentaba, ¿no? De que usted se puede caer de la escalera. Incluso también me platicó otro alumno que él, tenía un coche chiquito, que yo creo que es el que manejaba la hija, no sé si Volkswagen o qué, creo que Volkswagen, y que todos los alumnos lo subieron a una plataforma. Y que le dijeron, ahí se va a quedar su coche, que porque los habían probado, que sí tenía, que les daba miedo, o sea, cursar la materia con él, que el que pasaba con él ya tenía la carrera hecha. O sea, no había alumno, no se puede concebir un ingeniero que no haya pasado por el filtro del capaz y exigente profesor John Bean, y así lo describen ellos mismos. Entonces, de que fue bueno, hizo aportaciones muy importantes y obras muy importantes también. Entonces, pues bueno, gracias por el dato, te agradezco mucho. Puede ser muy útil para eso, ¿no? Para ver si efectivamente son planos que a él le pidieron o los dibujó por gusto cuando iba de viaje. Pero se me hace muy raro que si viajaba mucho por trabajo, pueden ser estos el motivo de sus viajes que mencionan la hija y el nieto. Gracias.
Bueno, ¿alguien más? Yo, doctora, igual, si se me Ok, permite, Javier, muy bien. sí, preguntas ya no, porque bueno, ya las plantearon algunas, bueno, la mayoría de las que me habían surgido, pero más bien, también reiterar la felicitación por el trabajo a la doctora. Y pues es muy interesante ver la faceta de un personaje de estas características, sobre todo porque a los arquitectos los concibimos en la creación y desarrollo de la obra material. Y muy poco lo sabemos lo que hay detrás, su formación, sus influencias, y que este personaje pues, lo reflejó en su forma de impartir clases, ¿no? Y justamente como hace énfasis la doctora, ¿no? Que era muy buena. Y de esa manera pues nos ha expuesto cómo trascendió a través de su obra material y docente, ¿no? Y me parece que sería muy importante para un futuro trabajo ligar la parte que nos había comentado de que le iban a compartir unos dibujos, como ligarlo a la parte esta de la docencia. Y por otra parte, también sería muy interesante ver cómo trascendió a través de las generaciones de sus estudiantes. No sé si hayan escrito obra de manera escrita o bien cómo trascendió en su obra material, ¿no? De las obras posteriores de estos estudiantes, alguna influencia que hayan traído de ellos, ¿no? Y de mi parte, pues sería todo, doctora. Muchas felicidades por su texto y su exposición. Gracias.